líder de la Iglesia Nueva Luz, manipula a sus fieles, pero el padre Luis Toro lo desenmascara públicamente. Eso es una abominación, un lobo vestido de oveja. La voz de Amelia resonó en el pequeño salón parroquial de San José, en las afueras de Caracas. Sus palabras, cargadas de indignación, cortaron el aire denso y caluroso de la tarde. Alrededor de 50 personas, congregadas para un debate sobre la fe y la moral, se volvieron hacia ella, sorprendidas por la vehemencia de su interrupción. El padre Luis Toro, sentado a la mesa junto al pastor Ricardo, mantuvo la compostura, observando a la mujer con una mirada serena y expectante. Amelia, una mujer de unos 40 años, vestida con sencillez, pero con una mirada penetrante, no se amilanó ante las miradas. Ese hombre, el líder de la Iglesia Nueva Luz, se aprovecha de la fe de la gente, les promete prosperidad, pero solo les roba su dinero y su dignidad. El pastor Ricardo, un hombre corpulento de unos 50 y tantos años, con una sonrisa forzada pintada en el rostro, intentó calmar la situación con un gesto de la mano, pero Amelia no se detuvo. No, pastor Ricardo, no podemos seguir callando. Ese hombre manipula a sus fieles, los obliga a dar ofrendas exorbitantes, los aísla de sus familias si no están de acuerdo con sus enseñanzas. Es un dictador espiritual. El silencio invadió el salón, roto solo por los murmullos de algunos asistentes. El padre Luis Toro, con su característica calma, se inclinó hacia el micrófono. Amelia, agradezco tu valentía al expresar tus inquietudes. Comprendo tu dolor y tu frustración, pero te ruego que mantengamos la calma y el respeto. Este es un espacio para el diálogo, no para la confrontación. Sus palabras, pronunciadas con un tono suave pero firme, lograron apaciguar un poco la tensión. El pastor Ricardo, aprovechando la pausa, asintió con vehemencia. Exactamente, Amelia. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero debemos hacerlo con respeto y consideración hacia los demás. El líder de la Iglesia Nueva Luz es un hombre de Dios, un siervo del Señor. No podemos juzgarlo sin conocer todos los hechos. La defensa del pastor Ricardo, aunque bien intencionada, sonó hueca y superficial ante las acusaciones de Amelia. El padre Luis Toro, con una mirada penetrante, observó al pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ¿usted conoce personalmente al líder de la Iglesia Nueva Luz? La pregunta, formulada con suavidad, pareció pillar desprevenido al pastor. Su sonrisa se desvaneció por un instante, dejando al descubierto una expresión de incomodidad. Bueno, padre Luis, no lo conozco personalmente, pero he escuchado hablar de él. Sé que es un hombre muy influyente y respetado en la comunidad evangélica. Su respuesta, evasiva y poco convincente, no logró disipar las dudas sobre su conocimiento del líder de la Iglesia Nueva Luz. Amelia, con los ojos llenos de lágrimas, negó con la cabeza. No es cierto, pastor Ricardo. Ese hombre no es un siervo de Dios. Es un charlatán, un estafador. Yo misma fui víctima de sus engaños. Le entregué todos mis ahorros, pensando que estaba ayudando a la obra de Dios, pero solo sirvió para enriquecerlo a él y a su familia. Su testimonio, desgarrador y sincero, conmovió a muchos de los presentes. El padre Luis Toro, conmovido por el relato de Amelia, se dirigió al público. Hermanos, debemos estar atentos a las señales de alerta. No podemos dejarnos engañar por falsos profetas que se aprovechan de nuestra fe y nuestra buena voluntad. La Biblia nos advierte sobre los lobos vestidos de oveja. Sus palabras, cargadas de sabiduría y discernimiento, resonaron en el salón. ¿Y cómo podemos identificar a esos lobos, padre Luis?, preguntó un hombre desde el fondo del salón. La pregunta
oportuna y pertinente, abrió un nuevo capítulo en el debate. El padre Luis Toro, con una sonrisa amable, se preparó para responder. La Biblia nos da las herramientas para discernir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Debemos estudiar las Escrituras con atención, orar con fervor y escuchar la voz del Espíritu Santo. El padre Luis Toro hizo una pausa, observando a cada uno de los presentes. El aire en el salón parecía cargado de expectación. Pero, sobre todo, debemos estar atentos a los frutos. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 16, «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?» El padre Luis Toro fijó su mirada en el pastor Ricardo. «Pastor Ricardo, ¿cuáles son los frutos que ha visto en la Iglesia Nueva Luz?» El pastor Ricardo, visiblemente incómodo, intentó evadir la pregunta. «Padre Luis, no creo que sea justo juzgar a una iglesia por los errores de algunos de sus miembros. Todas las iglesias tienen problemas. Lo importante es el mensaje de salvación que predicamos». Su respuesta, evasiva y poco convincente, no logró calmar las inquietudes de los presentes. Amelia, con los ojos fijos en el pastor Ricardo, levantó la voz. «No se trata de errores, pastor Ricardo, se trata de manipulación, de abuso, de explotación. Ese hombre se cree un dios, exige obediencia ciega, prohíbe el pensamiento crítico y castiga a quienes no están de acuerdo con él». Su testimonio, apasionado y vehemente, resonó en el salón. El debate apenas comenzaba. El pastor Ricardo respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Sus manos, antes firmes sobre el atril, ahora jugueteaban nerviosamente con el borde de su Biblia. El salón, abarrotado de personas, se había sumido en un silencio expectante. La temperatura, ya elevada por la multitud, parecía haber aumentado varios grados. «Amelia, entiendo tu dolor y tu frustración», dijo el pastor Ricardo, con un tono que pretendía ser conciliador. «Pero no puedes generalizar. No puedes juzgar a toda una iglesia por la experiencia de una sola persona». Su mirada, sin embargo, evitaba el contacto directo con Amelia. Desde la primera fila, una mujer joven, de unos 20 y tantos años, se levantó con decisión. «Pastor Ricardo, con el debido respeto, no es solo la experiencia de Amelia. Hay muchos otros que hemos sido víctimas de las promesas vacías y las exigencias desmedidas del líder de la Iglesia Nueva Luz». Su voz, clara y firme, resonó en el salón. Se llamaba Valentina. «Valentina, por favor, no interrumpas», intervino el pastor Ricardo, con un tono de creciente irritación. «Estamos teniendo un debate civilizado. No es necesario recurrir a acusaciones sin fundamento». El sudor comenzaba a perlársele en la frente, visible para todos los presentes. El padre Luis Toro, hasta ese momento un observador silencioso, levantó una mano para calmar los ánimos. «Pastor Ricardo, creo que es importante escuchar a Valentina. Si hay personas que se sienten heridas o engañadas, debemos prestar atención a sus testimonios». Su voz, serena y amable, contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. Valentina asintió con gratitud hacia el padre Luis Toro. «Gracias, padre. Pastor Ricardo, usted dice que no debemos generalizar, pero ¿cómo explica el hecho de que el líder de la Iglesia Nueva Luz exija a sus fieles la entrega del 10% de sus ingresos, además de donaciones adicionales para proyectos personales que nunca se concretan?» Su pregunta, directa y desafiante, golpeó al pastor Ricardo como un rayo. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos asentían en silencio, mientras que otros intercambiaban miradas de incredulidad. La luz que entraba por las ventanas iluminaba las caras, mezclando curiosidad y desconfianza. El aire se podía cortar con un cuchillo.
Otro hombre, de mediana edad y aspecto humilde, se levantó desde el fondo del salón. Es verdad, Pastor Ricardo. Yo mismo fui presionado para vender mi carro y entregar el dinero a la iglesia. Me prometieron que Dios me lo devolvería multiplicado por 7, pero lo único que recibí fue deudas y angustia. Su testimonio, cargado de amargura, añadió peso a las acusaciones. Su nombre era José. El pastor Ricardo se pasó la mano por el cabello, visiblemente nervioso. José, lo siento mucho por tu situación, pero debes entender que la iglesia tiene gastos. Necesitamos dinero para mantener el templo, para pagar a los pastores, para realizar obras de caridad. Su explicación, aunque lógica, no lograba disipar las dudas. El padre Luis Toro, con una sonrisa tranquila, se dirigió al pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ¿podría explicarnos cómo se utilizan los fondos que recauda la Iglesia Nueva Luz? Existe un registro público de ingresos y gastos. Su pregunta, sutil pero incisiva, puso al pastor Ricardo contra las cuerdas. El pastor Ricardo titubeó por un momento. Padre Luis, no creo que sea necesario entrar en esos detalles. La administración de la iglesia es un asunto interno. No tenemos por qué rendir cuentas a nadie. Su respuesta, evasiva y poco transparente, despertó aún más sospechas. Valentina volvió a tomar la palabra. Pastor Ricardo, ¿cómo explica el hecho de que el líder de la iglesia Nueva Luz viva en una mansión lujosa, mientras que muchos de sus fieles apenas tienen para comer? ¿Es ese el ejemplo de humildad y sacrificio que predica? Su pregunta, directa y sin rodeos, resonó en el salón. José asintió con vehemencia. Es cierto, mientras nosotros nos esforzamos por sobrevivir, él se da la gran vida. Tiene carros de lujo, viajes a Europa y ropa de marca, y todo gracias a nuestro dinero. Su indignación era palpable. El pastor Ricardo, acorralado por las acusaciones, intentó cambiar de tema. Hermanos, no debemos dejarnos llevar por la envidia y el resentimiento. Debemos centrarnos en el mensaje de amor y esperanza que nos trae Jesucristo. Su intento de desviar la atención, sin embargo, fue en vano. El padre Luis Toro, con una mirada penetrante, fijó sus ojos en el pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ¿cree usted que las prácticas del líder de la Iglesia Nueva Luz son compatibles con las enseñanzas de Jesús? Su pregunta, sencilla pero contundente, planteaba el dilema central del debate. El ambiente se tensó aún más. El padre Luis Toro, con una mirada penetrante, fijó sus ojos en el pastor Ricardo. Pastor Ricardo, ¿cree usted que las prácticas del líder de la Iglesia Nueva Luz son compatibles con las enseñanzas de Jesús? Su pregunta, sencilla pero contundente, planteaba el dilema central del debate. El ambiente se tensó aún más. Ricardo respiró hondo, buscando una salida. Padre Luis, creo que está malinterpretando la situación. El líder de nuestra iglesia es un hombre de Dios, dedicado a su obra. Sus posesiones son una bendición divina, una muestra del favor que Dios le tiene. Su tono, aunque firme, carecía de la convicción que había mostrado al principio. Valentina, sin darle tregua, alzó la voz. Pastor Ricardo, ¿y qué dice de las promesas falsas? A mí me aseguraron que si donaba el diezmo, recibiría un milagro económico. Entregué todo lo que tenía, pero en lugar de un milagro, lo que recibí fue una carta de desalojo. Sus palabras, cargadas de dolor, resonaron en el salón. José, asintiendo con la cabeza, agregó: a mí me dijeron lo mismo, me convencieron de que vendiera mi carro y entregara el dinero a la iglesia. Me prometieron que Dios me lo devolvería multiplicado por 7, pero lo único que he recibido son deudas y llamadas de cobro. Su testimonio, respaldado por la experiencia de Valentina, debilitaba aún más la defensa del pastor Ricardo. El pastor Ricardo se removió incómodo en su silla.
El sudor comenzaba a brotar en su frente y sus manos temblaban ligeramente. Intentó mantener la compostura, pero la presión era cada vez mayor. Hermanos, no debemos enfocarnos en lo material. Lo importante es la fe, la esperanza, el amor. Su discurso, aunque bien intencionado, sonaba vacío ante las acusaciones. Una mujer, hasta ese momento silenciosa, se levantó desde la primera fila. Pastor Ricardo, yo también tengo una pregunta. ¿Es cierto que el líder de la iglesia exige a sus fieles que le entreguen un porcentaje de sus herencias? ¿No es eso una forma de manipulación y extorsión? Su pregunta, directa y acusadora, dejó al pastor Ricardo sin palabras. El padre Luis Toro, observando la creciente tensión, decidió intervenir. Pastor Ricardo, ¿podría responder a las preguntas de los hermanos? Es importante que seamos transparentes y honestos. La verdad siempre debe prevalecer. Su voz, serena y firme, transmitía una autoridad moral que contrastaba con la vacilación del pastor Ricardo. Ricardo, sintiéndose acorralado, intentó desviar la atención. Hermanos, no debemos dejarnos llevar por chismes y rumores. El líder de nuestra iglesia es un hombre bueno, un siervo de Dios. Él siempre actúa con las mejores intenciones. Su argumento, sin embargo, carecía de pruebas y fundamentos. José, con el rostro enrojecido por la ira, exclamó: «Basta de mentiras, pastor Ricardo. Yo mismo he visto al líder de la iglesia gastando nuestro dinero en fiestas y viajes lujosos, mientras nosotros nos morimos de hambre». Su acusación directa y personal provocó un murmullo de indignación en el salón. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, añadió: «Es verdad. Yo he visto a su esposa luciendo joyas carísimas y vestidos de diseñador, mientras nosotros no tenemos ni para comprar comida». Su testimonio, cargado de emoción, conmovió a muchos de los presentes. El padre Luis Toro, manteniendo la calma, se dirigió al pastor Ricardo. «Pastor Ricardo, ¿cómo justifica usted estas contradicciones? ¿Cómo puede un líder religioso vivir en la opulencia mientras sus fieles sufren necesidades?» Su pregunta clara y directa planteaba el dilema central del debate. El silencio se apoderó del salón. Ricardo, visiblemente nervioso, comenzó a sudar aún más. Su voz temblaba ligeramente y sus ojos evitaban el contacto visual. «Padre Luis, creo que está sacando las cosas de contexto. El líder de nuestra iglesia se merece todo lo que tiene. Él ha trabajado duro para construir su ministerio». Su explicación, aunque elaborada, sonaba hueca y poco convincente. Una joven con el rostro lleno de decepción se levantó desde el fondo del salón. «Pastor Ricardo, yo confiaba en usted, pero después de escuchar todo esto me siento engañada y defraudada. ¿Cómo puede defender a alguien que se aprovecha de la fe de los demás?» Su pregunta, llena de sinceridad y dolor, resonó en el corazón de muchos. El padre Luis Toro, observando la creciente desilusión, decidió dar un paso adelante. «Pastor Ricardo, ¿está dispuesto a renunciar a su defensa del líder de la Iglesia Nueva Luz si se demuestra que ha cometido actos de corrupción y manipulación?» Su pregunta, directa y desafiante, puso al pastor Ricardo en una situación difícil. La tensión en el ambiente era palpable. Ricardo, sintiéndose atrapado, respiró hondo y respondió: «Padre Luis, yo siempre he buscado la verdad. Si se demuestra que el líder de nuestra iglesia ha actuado mal, estaré dispuesto a reconsiderar mi postura». Su respuesta, aunque cautelosa, abría una puerta a la esperanza. El padre Luis Toro asintió con la cabeza, satisfecho con la respuesta. El padre Luis Toro asintió con la cabeza, satisfecho con la respuesta. «Pastor Ricardo, agradezco su disposición a buscar la verdad. La verdad es esencial para cualquier líder religioso y para cualquier persona que aspire a seguir a Dios». Su voz resonaba con calma y sinceridad en el salón, contrastando con la creciente tensión que se palpaba en el ambiente.
El padre Luis dirigió su mirada hacia Valentina, quien aún tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. Valentina, usted mencionó que ha visto a la esposa del líder de la iglesia luciendo joyas carísimas y vestidos de diseñador. ¿Podría contarnos un poco más sobre esto? ¿Cuándo y dónde vio estas cosas? Su pregunta, formulada con suavidad, invitaba a Valentina a profundizar en su testimonio. Valentina respiró hondo y comenzó a hablar. Fue hace unos meses, padre. Estábamos en un evento benéfico organizado por la iglesia y la vi llegar con un vestido que costaba una fortuna. Llevaba un collar de diamantes que brillaba como 1000 soles y su esposo, el líder de la iglesia, la acompañaba con una sonrisa orgullosa. Su relato, detallado y preciso, pintaba una imagen clara de la opulencia en la que vivía la pareja. Luego, en otra ocasión, la vi salir de una tienda de lujo en un centro comercial. Llevaba varias bolsas llenas de ropa y zapatos de marca. Yo estaba allí con mi hija, buscando algo que ponernos para la misa del domingo, y no teníamos ni para comprar un par de zapatos decentes. Las palabras de Valentina, cargadas de dolor y frustración, resonaron en el corazón de muchos de los presentes. El padre Luis, con el rostro sereno, se dirigió a José. José, usted acusó al líder de la iglesia de gastar el dinero de los fieles en fiestas y viajes lujosos. ¿Podría darnos más detalles sobre estas acusaciones? ¿Tiene alguna prueba que pueda respaldar sus afirmaciones? Su pregunta, directa y firme, buscaba obtener más información sobre las supuestas irregularidades financieras del líder de la iglesia. José asintió con la cabeza con determinación en su mirada. Sí, padre. Yo trabajé como voluntario en la tesorería de la iglesia durante un tiempo y tuve acceso a los registros financieros. Vi con mis propios ojos cómo el líder de la iglesia utilizaba el dinero de las donaciones para pagar sus viajes personales y sus fiestas privadas. Su testimonio, basado en su experiencia directa, era aún más impactante que las acusaciones anteriores. En una ocasión vi un recibo de un hotel de lujo en Cancún, México. El líder de la iglesia había reservado una suite presidencial durante una semana y había pagado todo con la tarjeta de crédito de la iglesia. También vi facturas de restaurantes carísimos y tiendas de ropa de marca. Todo esto mientras nosotros, los fieles, nos esforzábamos por llegar a fin de mes. La indignación de José era palpable en cada palabra que pronunciaba. El pastor Ricardo, visiblemente incómodo, intentó interrumpir. Padre Luis, creo que estamos desviando el tema central del debate. Estas acusaciones son infundadas y carecen de pruebas concretas. No podemos basarnos en rumores y chismes para juzgar a un hombre de Dios. Su voz, aunque firme, denotaba un cierto nerviosismo. El sudor comenzaba a perlar su frente. El padre Luis, con una sonrisa amable, respondió: Pastor Ricardo, entiendo su preocupación, pero creo que es importante escuchar a los testigos y analizar las pruebas que presentan. La verdad es como una luz que ilumina la oscuridad. No podemos ignorarla ni ocultarla bajo la alfombra. Su mirada, penetrante y serena, transmitía una profunda convicción. Una mujer de mediana edad, llamada Sofía, se levantó desde el fondo del salón. Padre Luis, yo también tengo algo que decir. Mi esposo y yo hemos sido miembros de la Iglesia Nueva Luz durante muchos años y siempre hemos confiado en el líder de la iglesia. Pero últimamente hemos notado cambios extraños en su comportamiento. Su voz, temblorosa y llena de incertidumbre, captó la atención de todos. Hace unos meses, el líder de la iglesia comenzó a predicar sobre la importancia de dar diezmos y ofrendas generosas. Nos decía que si dábamos más dinero a la iglesia, Dios nos bendeciría con abundancia. Incluso nos amenazaba con la maldición si no cumplíamos con sus exigencias. Su testimonio, escalofriante y revelador,
pintaba un retrato oscuro de la manipulación religiosa. Mi esposo y yo somos personas humildes y trabajadoras. Siempre hemos dado lo poco que tenemos a la iglesia, pero últimamente el líder de la iglesia nos ha presionado para que demos más y más dinero. Incluso nos ha sugerido que vendamos nuestra casa y le demos el dinero a la iglesia. Esto nos ha generado mucha angustia y confusión. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras compartía su dolorosa experiencia. El padre Luis Toro, con compasión en su mirada, se acercó a Sofía y le ofreció un pañuelo. «Sofía, lamento mucho lo que está pasando. Quiero que sepa que no está sola. Muchas personas han sido víctimas de este tipo de manipulación religiosa. Es importante que no se deje engañar por falsos profetas que buscan aprovecharse de su fe». Su voz, suave y reconfortante, transmitía esperanza y consuelo. Recuerde las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis». La cita bíblica, clara y contundente, resonó en el silencio del salón. «Gracias, Sofía», respondió el padre Luis, con una mezcla de gratitud y firmeza en su voz. Su testimonio es crucial para entender la magnitud del problema. Ahora, me gustaría escuchar a otros miembros de la Iglesia Nueva Luz que tengan experiencias similares. No tengan miedo de hablar. La verdad los hará libres. El sacerdote hizo una pausa, escaneando el salón en busca de más voluntarios. Una joven llamada Valentina levantó la mano tímidamente. «Padre Luis, yo también he notado algo extraño en la Iglesia Nueva Luz. El líder de la Iglesia siempre nos dice que debemos obedecerlo ciegamente, que Él es el único que puede interpretar la palabra de Dios. Nos dice que si lo cuestionamos, estamos cuestionando a Dios mismo». Sus palabras, cargadas de temor y confusión, resonaron en el ambiente. «Yo siempre he sido una persona muy religiosa, y siempre he confiado en la iglesia. Pero últimamente he empezado a dudar de las palabras del líder de la iglesia. Siento que algo no está bien, que nos está manipulando para su propio beneficio». Valentina se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas para expresar su sentir. «Tengo miedo de hablar, pero siento que debo hacerlo por mi propia salud mental y espiritual». El padre Luis Toro asintió con comprensión. «Valentina, entiendo tu miedo, pero quiero que sepas que estás haciendo lo correcto. Es importante cuestionar todo aquello que te genere dudas. Dios nos ha dado la inteligencia para discernir entre el bien y el mal. No tengas miedo de usarla». Su mirada, llena de sabiduría y compasión, le transmitió seguridad. Un hombre de mediana edad, llamado José, se puso de pie con determinación. «Padre Luis, yo fui uno de los fundadores de la Iglesia Nueva Luz. Conozco al líder de la iglesia desde hace muchos años. Al principio era una persona muy humilde y dedicada, pero con el tiempo el poder y el dinero lo han corrompido». Su voz, firme y resonante, captó la atención de todos. Hace unos años, el líder de la iglesia comenzó a construir una mansión lujosa para sí mismo. Nos dijo que era la casa de Dios, que era necesario tener un lugar digno para recibir a los visitantes importantes, pero todos sabíamos que era una excusa para satisfacer su propia vanidad. José hizo una pausa, conteniendo la rabia que sentía. Desde entonces, el líder de la iglesia se ha vuelto cada vez más arrogante y codicioso.
Recuerdo una vez que un miembro de la iglesia le pidió ayuda económica porque estaba enfermo y no podía pagar sus medicinas. El líder de la iglesia se negó a ayudarlo, diciendo que Dios proveería, pero luego lo vi gastando miles de dólares en un reloj de oro. La indignación era palpable en cada una de sus palabras. Me siento avergonzado de haber sido parte de esta iglesia. He sido cómplice de una gran injusticia. El padre Luis Toro, con serenidad en su rostro, se dirigió a José. José, agradezco tu honestidad y valentía. Es importante reconocer nuestros errores y aprender de ellos. No te culpes demasiado. Lo importante es que ahora estás dispuesto a hacer lo correcto. Su voz, llena de comprensión y perdón, le ofreció consuelo. Una anciana, con el rostro marcado por el tiempo y la experiencia, se levantó con dificultad. Padre Luis, yo soy la madre del líder de la iglesia Nueva Luz. Lo amo mucho, pero debo reconocer que se ha desviado del camino de Dios. Su ambición lo ha cegado. Su voz, temblorosa y llena de dolor, conmovió a todos los presentes. Cuando era niño, mi hijo era un niño muy bueno y piadoso, siempre ayudaba a los demás y se preocupaba por los necesitados. Pero cuando creció, se dejó influenciar por las malas compañías y se olvidó de los valores que le enseñé. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras recordaba el pasado. Le suplico a mi hijo que recapacite y vuelva al camino de la verdad, que recuerde que el amor al prójimo es el mandamiento más importante. El padre Luis Toro, con profundo respeto, se acercó a la anciana y la abrazó con ternura. Madre, su amor por su hijo es admirable. Estoy seguro de que sus palabras llegarán a su corazón. La oración de una madre tiene un poder inmenso. Su gesto, lleno de compasión y empatía, transmitió esperanza. El ambiente en el salón era denso y cargado de emociones. Las revelaciones de Sofía, Valentina, José y la madre del líder de la iglesia Nueva Luz habían generado un profundo impacto en todos los presentes. La manipulación, la codicia y la ambición habían quedado al descubierto, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del líder de la iglesia. La fe de muchos se tambaleaba ante la impactante revelación. La tensión era palpable, el silencio casi ensordecedor, roto solo por sollozos contenidos y murmullos de asombro. El padre Luis Toro, consciente del momento crucial, respiró profundamente y se preparó para continuar el debate. Sabía que debía actuar con prudencia y sabiduría para guiar a las personas hacia la verdad y evitar que cayeran en la desesperación. El siguiente movimiento sería crucial para desenmascarar definitivamente al líder de la iglesia Nueva Luz y liberar a sus fieles de la manipulación. El peso de la responsabilidad recaía sobre sus hombros, pero su fe y su convicción eran inquebrantables. El padre Luis Toro asintió lentamente, dejando que el silencio llenara el espacio por unos instantes. La mirada fija en el público notó la confusión y el desconcierto pintados en muchos rostros. Sabía que el siguiente paso era crucial. Debía manejar la situación con delicadeza para no desmoronar la fe de aquellos que se sentían traicionados. Entiendo la confusión y el dolor que sienten, comenzó el padre Luis, su voz suave pero firme resonando en el salón. Es difícil aceptar que alguien en quien confiamos pueda estar actuando de manera incorrecta, pero es importante recordar que todos somos humanos y que todos somos susceptibles de cometer errores. Una mujer en la tercera fila asintió con la cabeza, las lágrimas aún resbalando por sus mejillas. Pastor Ricardo, quien hasta ahora había permanecido en silencio, se removió incómodo en su silla. Su mirada, antes llena de confianza, ahora denotaba cierta inquietud. Padre Luis, con todo respeto, creo que estamos desviando el tema central. Aquí se están haciendo acusaciones muy graves sin pruebas concretas, interrumpió con un tono defensivo.
El padre Luis mantuvo la calma, sin dejarse intimidar por la interrupción. Pastor Ricardo, las pruebas están en los testimonios que hemos escuchado. Sofía, Valentina, José y la madre del líder de la Iglesia Nueva Luz han compartido sus experiencias. Han expuesto cómo se sienten manipulados y engañados, respondió el padre Luis con serenidad. Es importante escuchar sus voces y tomar en serio sus preocupaciones. El pastor Ricardo frunció el ceño, visiblemente molesto. Valentina, con renovado valor, se levantó nuevamente. Pastor Ricardo, ¿usted cree que estamos mintiendo? ¿Cree que estamos inventando todo esto para dañar la imagen de su iglesia? Preguntó con firmeza. Su voz, aunque temblorosa, transmitía convicción. El pastor Ricardo vaciló antes de responder, consciente de la mirada acusadora de muchos presentes. No estoy diciendo que estén mintiendo, pero creo que pueden estar malinterpretando las cosas. El líder de la Iglesia Nueva Luz es un hombre de Dios, siempre ha buscado el bienestar de su congregación, respondió el pastor Ricardo, tratando de mantener la compostura. Puede que haya habido algunos errores, pero no creo que haya actuado con mala intención. José resopló con incredulidad. ¿Malinterpretar? Pastor Ricardo, yo mismo vi cómo el líder de la Iglesia Nueva Luz se aprovechaba de la gente. Les pedía dinero con falsas promesas y luego se quedaba con todo, intervino José con indignación. No se haga el ciego, usted sabe muy bien lo que está pasando, es cómplice de sus fechorías. El pastor Ricardo se puso de pie de golpe, visiblemente enfurecido. No voy a permitir que me difamen de esa manera. Soy un hombre de Dios y siempre he actuado con rectitud, gritó el pastor Ricardo, su rostro enrojecido por la ira. Estas acusaciones son falsas y maliciosas. Están tratando de destruir mi reputación y la de mi iglesia. La tensión en el salón alcanzó su punto máximo. El aire se podía cortar con un cuchillo. El padre Luis Toro, con calma imperturbable, se acercó al pastor Ricardo y le puso una mano en el hombro. Pastor Ricardo, entiendo su frustración y su enojo, pero creo que es importante mantener la calma y escuchar lo que los demás tienen que decir, dijo con suavidad. No se trata de atacar a nadie, sino de buscar la verdad y hacer lo correcto. El pastor Ricardo lo miró con desconfianza. ¿La verdad? ¿Usted cree que le importa la verdad? Ustedes los católicos siempre han estado en contra de nosotros los evangélicos, respondió el pastor Ricardo con desprecio. Siempre nos han criticado y han tratado de desprestigiar nuestra fe. No me sorprende que estén haciendo esto ahora. El padre Luis suspiró, consciente de la profunda brecha que separaba a ambas denominaciones. Pastor Ricardo, yo no estoy aquí para atacar a su iglesia ni a su fe. Estoy aquí para defender a aquellos que se sienten lastimados y engañados, respondió el padre Luis con paciencia. Creo que todos tenemos la responsabilidad de denunciar la injusticia y la manipulación, sin importar quién sea el perpetrador. El pastor Ricardo se cruzó de brazos, negándose a ceder. Valentina, con lágrimas en los ojos, se dirigió al pastor Ricardo. Pastor, yo creía en usted. Creía que era un hombre de Dios. Pero ahora veo que está defendiendo lo indefendible, dijo con amargura. Me siento traicionada y decepcionada. No puedo creer que esté permitiendo que esto suceda en su iglesia. La voz de Valentina se quebró por la emoción. El pastor Ricardo miró a Valentina con una mezcla de culpa y resentimiento. Sabía que sus palabras eran ciertas, pero no estaba dispuesto a admitirlo públicamente. Su orgullo y su lealtad al líder de la Iglesia Nueva Luz le impedían reconocer la verdad. El silencio se apoderó del salón, roto solo por los sollozos de Valentina. El padre Luis Toro, viendo el dolor en el rostro de Valentina, decidió cambiar de estrategia.
Sabía que no podía convencer al pastor Ricardo de que cambiara de opinión, pero podía sembrar una semilla de duda en su corazón. Se alejó del pastor Ricardo y se dirigió al público con una mirada llena de compasión. Hermanos y hermanas, sé que este es un momento difícil y confuso, pero quiero recordarles que Dios siempre está con nosotros. Incluso en los momentos más oscuros, dijo el padre Luis con voz reconfortante. No permitan que la decepción y el enojo los alejen de su fe. Confíen en Dios y en su sabiduría. Él los guiará por el camino correcto. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos siguiendo el camino correcto?, preguntó José, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por la preocupación. El líder de la Iglesia Nueva Luz siempre nos dice que debemos confiar en Él, que Él tiene la guía de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que no nos está engañando? Su mirada, llena de incertidumbre, buscaba una respuesta en el padre Luis y en el pastor Ricardo. El padre Luis Toro, manteniendo la compostura, se acercó a José. José, entiendo tu duda. Es natural cuestionar a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, respondió con voz suave. Pero la Biblia nos enseña a discernir, a no creer todo lo que se nos dice. En 1 Juan capítulo 4 versículo 1 se nos dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran en el corazón de José. Pero, ¿cómo podemos probar los espíritus?, inquirió Valentina, con la voz temblorosa. El líder de la Iglesia Nueva Luz es muy persuasivo. Nos dice que si no le obedecemos, seremos castigados por Dios. Nos hace sentir culpables si no damos todo nuestro dinero a la iglesia. ¿Cómo podemos saber si esto es verdad o no? Valentina se cubrió el rostro con las manos, abrumada por la confusión. El pastor Ricardo, hasta ese momento en silencio, finalmente intervino. Valentina, yo entiendo tu preocupación, pero debemos recordar que la Biblia nos enseña a honrar a nuestros líderes espirituales, dijo con un tono que intentaba ser convincente. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, se nos dice: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El pastor Ricardo miró al padre Luis con un desafío silencioso. El padre Luis Toro asintió con calma. Pastor Ricardo, es cierto que la Biblia nos enseña a honrar a nuestros líderes, pero también nos enseña a no ser ciegos seguidores, respondió con firmeza. En Mateo capítulo 15, versículos 14, Jesús dice: Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El padre Luis miró a Valentina con compasión. Valentina, la clave está en discernir los frutos. El líder de la Iglesia Nueva Luz produce frutos de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio, preguntó el padre Luis con suavidad. O por el contrario, produce frutos de codicia, de manipulación, de miedo y de control. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Sus palabras resonaron en el salón, llenando el ambiente de una tensión palpable. José levantó la mano tímidamente. Padre, yo he visto cosas que me preocupan. El líder de la Iglesia Nueva Luz vive en una mansión lujosa, mientras que muchos de sus feligreses apenas tienen para comer, dijo con voz temblorosa. Siempre nos pide más dinero. Nos dice que Dios nos bendecirá si damos generosamente, pero yo me pregunto, ¿a dónde va todo ese dinero? El sudor escorría por su frente, revelando su angustia. José, tu pregunta es válida,
respondió el padre Luis con seriedad. La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas que se aprovechan de la fe de los demás para enriquecerse, añadió. En 2 Pedro, capítulo 2, versículos 3, se nos dice, «Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas». Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La mirada del padre Luis se dirigió al pastor Ricardo, quien permanecía en silencio, con el rostro sombrío. Valentina, recuperando algo de su compostura, se dirigió al pastor Ricardo. «Pastor, ¿usted no ve nada malo en esto? ¿No le preocupa que el líder de la Iglesia Nueva Luz esté viviendo a costa de la pobreza de sus feligreses?», preguntó con un tono de reproche. «Yo creía que usted era un hombre de Dios que velaba por el bienestar de su grey, pero ahora veo que está defendiendo lo indefendible». Su voz se quebró al final de la frase. El pastor Ricardo suspiró profundamente. «Valentina, yo entiendo tu frustración, pero debemos confiar en que el líder de la Iglesia Nueva Luz está utilizando el dinero para el bien de la Iglesia», respondió con una voz que carecía de convicción. «Él dice que está construyendo un nuevo templo, que está ayudando a los necesitados. Debemos tener fe en que él está haciendo lo correcto». El pastor Ricardo evitó la mirada de Valentina, sabiendo que sus palabras sonaban huecas. El padre Luis Toro, consciente de la creciente tensión en el ambiente, decidió dar un paso más. «Pastor Ricardo, con todo respeto le pregunto, ¿cree usted que Jesús viviría en una mansión lujosa mientras sus seguidores pasan hambre?», preguntó con un tono suave pero incisivo. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 8, versículo 20, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». El silencio se hizo aún más denso, mientras todos esperaban la respuesta del pastor Ricardo. El pastor Ricardo se removió incómodo en su silla. «Padre Luis, yo no estoy diciendo que el líder de la Iglesia Nueva Luz sea perfecto, pero debemos tener en cuenta que él tiene muchas responsabilidades, que debe administrar una gran iglesia», respondió con un tono defensivo. «Él necesita un lugar digno para vivir, para recibir a los visitantes. No podemos esperar que viva en la pobreza». Su argumento sonaba cada vez más débil, incluso para sus propios oídos. «Pastor Ricardo, la verdadera grandeza no se mide por la riqueza material, sino por la humildad y el servicio a los demás», replicó el padre Luis con firmeza. La Biblia nos enseña en Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45. «Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». La mirada del padre Luis se clavó en el pastor Ricardo, desafiándolo a confrontar la verdad. La atmósfera en el salón se había vuelto irrespirable. La fe de muchos estaba siendo puesta a prueba. El líder de la Iglesia Nueva Luz, a través de su manipulación y su codicia, había sembrado la duda y la desconfianza en el corazón de sus seguidores. El padre Luis Toro, con su sabiduría y su serenidad, estaba exponiendo la verdad detrás de la fachada de santidad. La batalla por las almas estaba en pleno apogeo. «Pastor Ricardo, recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, prosiguió el padre Luis, manteniendo la calma. «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». El padre Luis hizo una pausa, permitiendo que las palabras resonaran en el auditorio. Valentina asintió levemente, con los ojos fijos en el pastor Ricardo.
El pastor Ricardo tragó saliva, visiblemente incómodo. Padre Luis, yo entiendo lo que dice, pero debemos ser realistas. La Iglesia necesita recursos para llevar a cabo su misión, respondió con un tono que intentaba ser convincente. El líder de la Iglesia Nueva Luz está invirtiendo en proyectos sociales, en programas de ayuda a los más necesitados. No podemos juzgarlo por tener una vida cómoda. José, al fondo del salón, negó con la cabeza, murmurando algo inaudible. ¿Invertir en proyectos sociales?, repitió el padre Luis, arqueando una ceja. Valentina, José, ¿podrían compartir con nosotros algunos ejemplos concretos de estos proyectos sociales que el líder de la Iglesia Nueva Luz está llevando a cabo? El padre Luis se dirigió a los feligreses con una mirada amable, invitándolos a hablar con libertad. El pastor Ricardo observó la escena con creciente inquietud. Valentina tomó aire profundamente y dio un paso adelante. Padre Luis, con todo respeto, yo nunca he visto ningún proyecto social financiado por la Iglesia Nueva Luz, dijo con voz firme. El líder siempre nos dice que está ayudando a los necesitados, pero nunca nos muestra pruebas. Todo el dinero que recaudamos va a parar a su mansión, a sus coches de lujo, a sus viajes por el mundo. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada era desafiante. José asintió con vehemencia. Yo tampoco he visto nada, padre Luis, agregó con un tono de frustración. He trabajado como voluntario en la iglesia durante años y siempre me han dicho que no hay fondos para ayudar a los pobres, pero el líder siempre tiene dinero para comprarse un nuevo reloj de oro, para construir una piscina en su casa. El público comenzó a murmurar, visiblemente consternado por las revelaciones. El padre Luis observó al pastor Ricardo, quien se había quedado en silencio, con la mirada fija en el suelo. «Pastor Ricardo, ¿tiene algo que decir ante estas acusaciones?», preguntó con un tono suave pero firme. El silencio se prolongó durante unos segundos que parecieron una eternidad. El sudor frío perlaba la frente del pastor Ricardo. Finalmente, el pastor Ricardo levantó la vista y miró al padre Luis con una expresión de derrota. «Padre Luis, yo no sé qué decir», balbuceó con voz temblorosa. «Yo creía que el líder de la Iglesia Nueva Luz era un hombre de Dios que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora no estoy seguro de nada». Su voz se quebró y una lágrima rodó por su mejilla. El padre Luis se acercó al pastor Ricardo y le puso una mano en el hombro. «Pastor Ricardo, no se culpe a sí mismo», dijo con un tono compasivo. «Todos somos humanos, todos cometemos errores. Lo importante es reconocer nuestros errores y tratar de enmendarlos». El padre Luis se dirigió al público. «Hermanos y hermanas, no permitan que nadie los manipule, que nadie los explote en nombre de Dios. La verdadera fe se basa en el amor, en la justicia, en la verdad». «Pero, padre Luis, ¿qué podemos hacer?», preguntó Valentina con un tono de desesperación. «El líder de la Iglesia Nueva Luz tiene mucho poder, mucha influencia. ¿Cómo podemos luchar contra él?». La pregunta de Valentina resonó en el corazón de muchos, quienes se sentían impotentes ante la situación. El padre Luis respiró hondo, preparando su golpe de gracia. «Valentina, la respuesta está en la Biblia», respondió el padre Luis con firmeza. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo nos advierte: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». El silencio se hizo sepulcral. El padre Luis continuó con voz pausada pero contundente:
Presten atención a las palabras de Pablo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como ministros de justicia. ¿No es esto precisamente lo que hace el líder de la Iglesia Nueva Luz? Se presenta como un hombre de Dios, pero sus acciones revelan su verdadera naturaleza. Utiliza la Biblia para manipular a sus seguidores, para obtener beneficios económicos. Se disfraza como un ángel de luz, pero en realidad es un lobo con piel de oveja. El padre Luis miró fijamente al público, desafiándolos a abrir los ojos. El pastor Ricardo se cubrió el rostro con las manos, avergonzado. Varios feligreses comenzaron a llorar en silencio. La verdad había golpeado como un rayo, desmoronando la fachada de santidad que el líder de la Iglesia Nueva Luz había construido con tanto esmero. La manipulación había sido expuesta, la codicia había sido desenmascarada. El padre Luis Toro, con su sabiduría y su valentía, había logrado sembrar la semilla de la duda en el corazón de los fieles. La derrota del pastor Ricardo no fue una explosión, sino un lento derrumbe. Primero, la confusión en sus ojos, luego el silencio, y finalmente, el reconocimiento tácito de la verdad. No todos en el salón se convencieron de inmediato. Algunos seguían aferrados a la imagen idealizada de su líder, pero la duda ya había sido plantada. La semilla de la verdad había encontrado tierra fértil. El silencio se rompió por murmullos ahogados, cabezas que se volvían, miradas de incredulidad. La reacción del público era palpable, una mezcla de decepción, rabia y esperanza. Al final del debate, varios feligreses se acercaron al padre Luis Toro para agradecerle su valentía y su honestidad. Valentina y José le estrecharon la mano con gratitud, prometiendo luchar contra la manipulación y la codicia en la Iglesia Nueva Luz. El pastor Ricardo se retiró en silencio, con la mirada perdida, sumido en sus propios pensamientos. La batalla había terminado, pero la guerra por las almas continuaba. El padre Luis sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a seguir luchando por la verdad, por la justicia, por la fe. El padre Luis observó al pastor Ricardo alejarse, su figura encorvada bajo el peso de la revelación. El aire en el salón se había vuelto denso, cargado de incertidumbre. Valentina, con los ojos aún húmedos, se acercó tímidamente al padre Luis. «Padre, ¿qué debemos hacer ahora? Muchos de nosotros hemos entregado todo a la Iglesia Nueva Luz, nuestras vidas, nuestro dinero». Su voz se quebró. José asintió con fervor. «Nos prometieron el cielo, Padre. Nos dijeron que el líder tenía una conexión directa con Dios. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos?» La frustración y la rabia se mezclaban en su tono, un eco del dolor que sentían muchos en el salón. El padre Luis colocó una mano suave sobre el hombro de Valentina. «No se culpen. La manipulación es una herramienta poderosa y este hombre ha sabido usarla con astucia. Pero ahora han visto la verdad, ahora saben que la verdadera fe no se basa en la obediencia ciega a un líder, sino en la búsqueda personal de Dios, en el estudio de las Escrituras y en la práctica del amor y la caridad». El padre Luis miró alrededor, a los rostros confundidos, esperanzados, desilusionados. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero también sabía que la semilla de la verdad había sido sembrada. Una joven, llamada Sofía, se levantó de su asiento, con la voz temblorosa. Yo siempre tuve mis dudas, pero me daba miedo expresarlas. Me hacían sentir culpable, como si estuviera pecando al cuestionar al líder. El padre Luis le sonrió con calidez. «La duda no es un pecado, Sofía. La duda es el primer paso hacia el entendimiento. Es la chispa que enciende la búsqueda de la verdad».
Otro hombre, Miguel, un hombre de mediana edad que había sido uno de los pilares de la Iglesia Nueva Luz, se acercó al padre Luis con una mirada sombría. «Padre, he sido un seguidor leal del líder durante años. He defendido sus enseñanzas, he donado generosamente a su causa. Me siento traicionado». Sus palabras eran un susurro cargado de dolor. El padre Luis lo miró a los ojos. «La traición duele, Miguel, pero también puede ser una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecer tu fe. No permitas que la amargura te consuma. Utiliza esta experiencia para ser más crítico, más reflexivo, más fiel a ti mismo y a tus valores». El padre Luis sabía que muchos de los presentes se sentían como Miguel, perdidos y desorientados. Habían depositado su fe en un hombre que los había defraudado, y ahora debían reconstruir su relación con Dios desde cero. El silencio se apoderó nuevamente del salón. Un silencio diferente al de antes, no un silencio de temor, sino un silencio de reflexión. La gente murmuraba entre sí, discutiendo lo que habían escuchado, tratando de procesar la información. Algunos asentían con la cabeza, otros negaban con vehemencia. La división era palpable, pero también la esperanza. Valentina tomó la palabra nuevamente, con la voz más firme esta vez. «Padre Luis, ¿qué nos aconseja hacer con el dinero que hemos donado a la Iglesia Nueva Luz? Sabemos que el líder lo ha utilizado para su propio beneficio». El padre Luis suspiró. «Ese es un tema delicado. Legalmente puede ser difícil recuperarlo, pero moralmente tienen derecho a exigirlo. Les sugiero que consulten a un abogado y exploren sus opciones legales. Pero más allá del dinero, lo importante es que se liberen del control mental que el líder ha ejercido sobre ustedes. Recuperen su autonomía, su capacidad de pensar por sí mismos, su derecho a cuestionar y a dudar». El padre Luis les animó a buscar apoyo en la comunidad, a hablar con amigos y familiares, a leer las Escrituras con una mirada crítica y reflexiva. Les instó a construir una fe sólida, basada en el amor, la justicia y la verdad. José, por su parte, preguntó: «Padre, ¿cómo podemos evitar caer en manos de otro líder manipulador en el futuro? ¿Cómo podemos discernir entre un verdadero hombre de Dios y un lobo con piel de oveja?» El padre Luis respondió con sabiduría: «Estudien las Escrituras a fondo. No se dejen llevar por las emociones, sino por la razón y la lógica. Observen las acciones de los líderes, no solo sus palabras. Busquen la humildad, la transparencia y la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y sobre todo, confíen en su intuición. Si algo no les parece bien, si sienten que están siendo manipulados, no tengan miedo de alejarse. Dios les ha dado el don del discernimiento. Úsenlo». El padre Luis sabía que la batalla contra la manipulación y la codicia era una batalla constante, que requería vigilancia y valentía, pero también sabía que la verdad siempre prevalecería, tarde o temprano. Al salir del salón, Valentina y José se sintieron diferentes. La desilusión aún pesaba sobre sus hombros, pero también sentían una nueva fuerza, una nueva determinación. Habían sido víctimas de la manipulación, pero no se dejarían vencer por ella. Lucharían por la verdad, por la justicia, por la fe. El padre Luis Toro, con su sabiduría y su valentía, les había dado las herramientas para hacerlo. Mientras tanto, el pastor Ricardo caminaba solo por las calles de Caracas, con la mirada fija en el suelo. Las palabras del padre Luis resonaban en su cabeza como un eco persistente. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan como ministros de justicia. Él también había sido engañado, había creído en las promesas vacías del líder de la Iglesia Nueva Luz.
Ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. El debate había terminado, pero la guerra por las almas continuaba. El padre Luis Toro sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a seguir luchando por la verdad, por la justicia, por la fe. Porque la verdad, como la luz, siempre encuentra la manera de abrirse paso entre las tinieblas.